Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con River Actualidad. Y como vieron en la miniatura, el acuerdo de paz va. ¿Y por qué digo esto? Porque he visto muchos medios de prensa y muchos analistas políticos hablando de la traición de Trump con respecto a Europa, de si Europa va a aceptar o no, incluido Ucrania, que si va a aceptar o no el acuerdo de paz, que si se le está regalando eh, Europa a Putin. Yo realmente me maravillo eh, cómo hay personas que pueden vivir creyendo eh, vaya, por decirlo de alguna forma respetuosa, cosas tan absurdas y otros creando constantemente en los medios cortinas de humo. En primer lugar, eso es una guerra que ha demostrado bastante irresponsabilidad por parte del pasado eh, gobierno norteamericano y por los países de la OTAN que conforman, mejor dicho, de Europa que conforman la OTAN. Este es un conflicto que se ha mantenido, como se puede decir comúnmente, en el filo de la navaja. Un conflicto donde siempre está latente el peligro de una catástrofe nuclear en sentido general para el mundo entero, no solamente para Europa. Y por lo tanto se tiene que llegar a un acuerdo de paz. No es si se quiere, es que se tiene, por el bien de todos, de Europa y del mundo entero. Porque aparte de todo, Europa necesita la paz. Y por otro lado, Putin no es un enemigo ni de Europa ni de los Estados Unidos. Eh, Sobre todo el gobierno de Polonia ha levantado mucho el estandarte de la amenaza rusa en Europa y de que Putin quiere ocupar Europa y que quiere destruir Europa y toda esa sarta de sandeces, porque no se le puede llamar de otra forma, que es más o menos lo mismo que se hablaba de la Unión Soviética con respecto a Europa. Y cuando se desintegró la Unión Soviética, que se llegaron a todos esos archivos secretos, no encontraron un solo documento que dijeran que la Unión Soviética quería destruir y apoderarse de Europa, independientemente de todo lo que generó esa guerra fría y de los intereses geopolíticos dentro de esa región. Pero no hubo un solo documento que probara el interés de la Unión Soviética por destruir o ocupar Europa en su totalidad. Aparte, que por otro lado es una misión imposible realmente. Tener bajo ocupación varios países, eso es completamente absurdo. Ahora están usando la misma justificación con el gobierno ruso. Y Rusia no es ni enemigo de Europa ni enemigo de los Estados Unidos. Y por otra parte, como ya le decía, Europa necesita la paz. Europa fue arrastrada a un conflicto militar que no respondía a sus intereses y Ucrania fue arrastrado a un conflicto militar que tampoco respondía a sus intereses. Un conflicto militar que hacía rato se estaba cocinando, cocinando y financiando a través de esta famosa USAID también, que ahora está en la palestra pública por las decisiones de Trump y que se están desclasificando muchos documentos que lo confirman. Esa USAID financió todos esos movimientos nacionalistas en Ucrania, creó la famosa prensa independiente, que es como se le llama, para crear un estado de opinión nacionalista en Ucrania
y de revanchismo con respecto a Rusia. Y todo eso fue un plan norteamericano. De eso hay suficientes evidencias que desgraciadamente aquí, ya lo dije en otro programa, yo no puedo poner porque yo trabajo con ahorro de datos y simplemente copiar un video es un dolor de cabeza. Después que ese video tenga la calidad, editarlo, etcétera, para ponerlo como soporte. Pero de eso hay pruebas suficientes. Antes del 2014 ya existían los planes por parte de los Estados Unidos de crear ese enfrentamiento entre Rusia y Ucrania en función de esas mismas tierras raras que Trump ahora ha declarado que necesita de Ucrania. Ese conflicto se esperaba que estallara entre 2016 y 2018, pero ¿qué pasó? Llegó el primer mandato de Trump y hubo que frenar todos los planes que se tenían. Y es por eso que el conflicto entre Ucrania y Rusia sucede después que Trump finaliza su primer mandato. Pero era algo planificado. No fue un ataque ruso, fue un ataque creado contra Rusia, que es diferente. Aunque desgraciadamente hay mucha gente que sigue diciendo lo mismo a pesar de todas las pruebas que hay. Y esta guerra ha causado innumerables daños en la economía europea. Eso se puede ver fácilmente con el tema de los datos. La famosa locomotora europea, que es Alemania, está, al igual que el resto de Europa, al borde de una crisis económica de no solucionarse toda esta situación con respecto a la guerra de Ucrania, más allá del peligro latente de un conflicto nuclear. Así que esta guerra, se necesita que se le ponga fin. Este conflicto necesita poner fin en función de Europa, en función de Ucrania, en función de Rusia y en función de toda la humanidad. Así que no sigan levantando cortinas de humo ni levantando mentiras donde no las hay. Yo no digo que Putin sea un santo, yo no digo que Putin no tenga intereses geoestratégicos en la región, pero Putin ni es enemigo de Europa, ni es enemigo de los Estados Unidos. Y muy por el contrario, los acuerdos entre Rusia y Europa beneficiaron mucho la economía europea. Después de la guerra de Ucrania, se ha visto muy afectada la economía europea. Y por eso creo que es incluso interés de Europa ponerle fin a esta guerra. Con respecto a Ucrania, la han desangrado por intereses ajenos a los ucranianos, intereses norteamericanos. Y ya esa desgracia que ha vivido el pueblo ucraniano durante estos años tiene que tener un fin también. Ya es hora de que se le ponga fin a todo eso. Por supuesto, la frontera para nada van a ser la de 2014. Ahí en Lugansk y Donetsk hay una población mayoritariamente rusa, rusoparlante, y fue Ucrania quien no aceptó lo que necesitaba esa población. Fue Ucrania quien empezó a crear problemas y a crear conflicto con esa población. Y esa población finalmente decidió separarse de Ucrania. Pero es una población mayoritariamente rusa en lo que es la región de Lugansk y Donetsk. Por lo tanto, las fronteras no van a volver a ser
las de 2014. Y creo que esta paz beneficia a todos, beneficia a todos. Por otro lado, se habla mucho de si Europa aceptaría o no esta paz. En primer lugar, ya dije que la economía de Europa se vio muy afectada después del comienzo de esta guerra. Que la economía europea creció muchísimo más con los acuerdos económicos y comerciales con Rusia que cuando todos estos acuerdos o una gran parte de ellos se interrumpieron con el tema de la guerra. Por otro lado, la industria militar europea depende mucho de la industria militar norteamericana. Es decir, aunque Europa tiene su industria militar, no puede satisfacer toda la demanda de los países miembros de la OTAN en armamento. Por lo tanto, se ven obligados a depender del armamento norteamericano. Y Trump está completamente decidido a lograr un acuerdo de paz con Rusia. Así que aquí no cuenta la opinión de Europa, que por demás es absurda la línea que ha mantenido la Unión Europea y la OTAN con respecto al conflicto en Ucrania, porque al final la economía europea se ha visto dañada por un conflicto que no era de su interés y al cual fueron arrastrados, como ya dije. Así que en función de todo eso, el acuerdo entre Putin y Trump se va a dar y todo el mundo lo va a aceptar. Lo va a aceptar Ucrania, lo va a aceptar Zelensky, lo va a aceptar la Unión Europea, lo va a aceptar la OTAN y sin chistar, nada más que eso. Porque en primer lugar no hay otra solución. En segundo lugar es la mejor solución para todos. Y en tercer lugar, aunque digan lo contrario, esto es un tema, a pesar de que esté Ucrania por el medio y esté la Unión Europea y la OTAN por el medio, esto es un tema entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos fue el que creó el conflicto con Rusia y utilizó a Ucrania como punta de lanza y a la Unión Europea. Así que los acuerdos se van a dar y ni Ucrania, ni Zelensky, ni la Unión Europea, ni la OTAN podrán hacer nada al respecto. Así que dejen ya de estar mintiendo y de estar levantando cortinas de humo y levantando mentiras a sus respectivos seguidores o las personas que ven y leen lo que ustedes publican y lo que ustedes generan como noticia. Así que nada, este era, bueno, por cierto, antes de finalizar, vi el discurso de J.D. Vance y me asombré mucho porque no sé si fue un problema de traducción, el que conseguí traducido al español no estuviera muy bien traducido o tuviera algún tipo de problema en cuanto a la interpretación de lo que J.D. Vance declaró, pero realmente a mí, no sé qué opinarán ustedes, el que lo vio, por supuesto, dejen aquí sus comentarios porque me interesa, pero me pareció más un discurso de un cura desde un púlpito en una iglesia que el discurso de un vicepresidente como tal en una cumbre de esa importancia. Realmente, más de la mitad de lo que dijo, eh, no lo entendí como realidad y objetivo, porque al final fue un discurso, yo diría, demasiado religioso para esa cumbre. Por lo tanto, me pareció eso, un cura
hablándole a sus feligreses desde el púlpito, más que un discurso de un vicepresidente y sobre todo el vicepresidente de hasta el momento la nación más poderosa que existe en este mundo. Así que nada, déjenme los comentarios sobre el discurso de J.D. Vance y sobre el tema en general que hemos tratado hoy. Como siempre digo, denos like y suscríbase al canal, que eso nos ayuda a crecer. Y nos vemos en otro programa de Aquí con Rive Actualidad. Chao.